Gracias. Ahora invitamos al señor Ministro de Salud, el doctor Alejandro Gaviria. Bienvenido. La presentación es para… Pero usted, vos tenías el… ¿Está aquí? ¿Es este? Listo, perfecto. Bueno, qué pena. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bruce, muchas gracias por las palabras y por el apoyo y la confianza. Gracias a Marisol por la invitación, a quienes nos acompañan también aquí en la mesa principal. Yo voy a hacer una presentación tal vez centrada en el tema más importante del sector en este momento, que es el desafío de la sostenibilidad. La presentación va a tocar algunos de los puntos señalados por el doctor Bruce McMaster. Espero dar respuesta, de pronto no a todos, pero a la mayoría de las inquietudes planteadas. Y quiero, si se quiere, que hagamos un esfuerzo en esta presentación a trascender un poco los análisis más superficiales que se hacen sobre los problemas de sostenibilidad del sector y que entendamos el tema en toda la complejidad. Y yo creo que la complejidad nos remite a un problema difícil de regulación social y que entendamos que detrás de los problemas de sostenibilidad, si se quiere, hay todavía un contrato social no completamente coherente en nuestro país y un problema de acción colectiva no completamente resuelto. Y ya explicaré en su momento eso qué significa. Cuando se habla de la crisis de la salud, y la crisis de la salud se ha vuelto casi un lugar común en las discusiones de política pública en nuestro país, yo he querido hacer una diferenciación, que yo creo que vale la pena, a veces es semántica no plenamente entendida. Y yo creo que cuando uno habla de crisis de la salud puede estar hablando de tres cosas distintas. Puede estar hablando de una crisis de salud pública, puede estar hablando de una crisis asistencial o puede estar hablando de una crisis financiera, de problemas de sostenibilidad. Y yo he dicho y lo repito, si se quiere con vehemencia, que en nuestro país no hay una crisis de salud pública. Todos los indicadores trazadores de salud pública, o la gran mayoría, han venido mejorando de manera sistemática en el país. Desde la esperanza de vida al nacer hasta la mortalidad infantil, todos nuestros indicadores más concentrados en algunos grupos etarios. En algunos de ellos Colombia es un líder regional. No voy a hacer una lista exhaustiva, pero Colombia, por ejemplo, ha sido reconocida por la Organización Panamericana de la Salud como un país líder en la erradicación o en la disminución de las tasas de mortalidad de malaria. Vamos a cumplir la meta del milenio en términos de mortalidad infantil. En un tema complejo como el cáncer infantil, Colombia tiene en la ciudad de Cali un observador por 30 años, que es tal vez de los mejores de América Latina, y muestra una disminución de la mortalidad o un aumento de las tasas de supervivencia notable en un tema como cáncer infantil. Colombia tampoco tiene, creo yo, una crisis asistencial. Tenemos en algunos temas también un liderazgo regional. Colombia tiene cobertura universal para pacientes con enfermedad renal crónica del 100%, 28.000, 30.000 atendidos por nuestro sistema. A pesar de algunos problemas, tenemos también cobertura universal para temas como VIH-Sida, 53.000 pacientes atendidos por el sistema. Pero tenemos también que ser claros, y Bruce, las cifras de cartera son simplemente un síntoma de un problema financiero complejo que sufre nuestro sistema de salud, que tiene tal vez dos manifestaciones preocupantes: la cartera creciente o las deudas crecientes en toda la cadena del sistema y un deterioro en los patrimonios de las empresas aseguradoras, que ha sido valorado recientemente por la Superintendencia Nacional de Salud cuando calculó lo que ellos llaman el defecto en un valor superior a los 5 billones de pesos. Entonces tenemos esos dos problemas, las deudas son muy grandes y ya hay un defecto patrimonial en las compañías aseguradoras que puede superar los 5 billones de pesos. Aquí hay un problema financiero y un problema financiero complejo y un problema financiero que, sin caer en dramatismos, uno podría describir como una crisis sectorial, casi una quiebra sectorial,
por problemas que se han acumulado por mucho tiempo, 5, 6, 7, 8 años, y que para ir adelantando los argumentos uno puede tratar de decir que lo que hay detrás es un sistema que por algún tiempo, tal vez por mucho tiempo, ha gastado más de los recursos que tiene. Esto es, como sociedad hemos gastado más de los recursos que como sociedad también hemos dispuesto para pagar por la salud. Y voy a seguir ampliando este argumento con detenimiento. Para entender qué hay detrás de los problemas financieros, yo quiero plantear dos tipos de problemas. Problemas que comparten todos los sistemas de salud del mundo, pero como lo vamos a ver en un minuto, problemas que en el caso colombiano tienen una manifestación más preocupante, se exacerban, podríamos decirlo así. Y quiero traer a cuento, para ir entendiendo la complejidad del problema, dos argumentos. Uno lo voy a llamar de demanda y otro lo voy a llamar de oferta. Y esos argumentos los vamos a conectar después con la realidad de nuestro sistema de salud, o en particular con el Sistema General de Seguridad Social, dejando de lado por ahora los regímenes de excepción. El primer artículo, el que inauguró la economía de la salud, fue escrito por Ken Arrow hace ya más de 50 años. Y hay una idea en ese artículo que después recogió otro economista de la salud, tal vez en el libro clásico publicado en los años 70, Victor Fuchs, que plantea lo que trata de explicar de manera un poco críptica esa lámina que ustedes están viendo allí, pero es una idea sencilla. Es una idea que remite a las fallas de mercado que afectan la forma como funcionan los sistemas de salud en toda parte. Y la idea es la siguiente: la salud, distinto a muchos mercados de bienes y servicios, la pagamos mancomunadamente. Hay una aversión al riesgo de los ciudadanos a la hora de enfrentarse a los gastos de salud. Ustedes conocen cómo es la realidad, una realidad compleja donde 1%, 2% de los ciudadanos explican entre 40 y 50% del gasto total. Entonces decidimos pagarla mancomunadamente, reunimos recursos de toda la sociedad, hacemos una gran olla pública y con esos recursos los pagamos. Eso lleva a lo siguiente, a que a nadie o muy poquita gente le duele el bolsillo directamente. Y como a nadie le duele el bolsillo, el mercado no funciona como funciona un mercado cualquiera, donde el equilibrio se da, donde el costo marginal es igual al beneficio marginal. Sino muchas veces se lleva el gasto donde el beneficio marginal es igual a cero. Los médicos funcionan como agentes perfectos de sus pacientes y llevan el gasto hacia allá. Esa forma, como funcionan los mercados de salud, esto es donde el gasto de bolsillo comienza a ser una porción pequeña, muchas veces insignificante del gasto total, nos lleva a un exceso de demanda muchas veces. Y nos lleva desde un punto de vista social a desperdicio, porque cuando uno consume en un punto donde, perdonarán tal vez los argumentos técnicos, pero uno consume en un punto donde el beneficio marginal es inferior al costo marginal, como sociedad estamos siendo ineficientes. Eso significa lo siguiente, ya saliendo de esta jerga economicista que ya los debe estar confundiendo un poco, pero significa que en el sector salud estamos en esta disyuntiva donde nuestros pacientes o los ciudadanos muchas veces demandan todo, todas las tecnologías, pero no quieren pagar nada. Y eso nos lleva a un problema muy difícil de regulación social, porque tenemos que de alguna manera tener algún tipo de racionamiento. Y en el mundo se hace de tres maneras: con mayor gasto de bolsillo, con sistemas públicos o con sistemas basados en aseguramiento. No hay otra manera. Pero quiero dejar una idea flotando, que va a explicar un poco lo que ocurre en nuestro sistema de salud, y es que este argumento, el argumento que llama Víctor Fuchs la ley fundamental de los sistemas de salud, o sea, lo que ocurre cuando pagamos por la salud mancomunadamente, cuando desaparece el gasto de bolsillo y es precio cero, demanda infinita. O sea, vamos a tener un exceso de demanda porque a nadie o a muy poquita gente le está doliendo directamente el bolsillo. Y esa realidad, esa falla de mercado tiene que estar en los diagnósticos que hacemos los sistemas de salud. Eso se complica cuando tenemos una realidad global de innovación como la que ustedes ven aquí. Y es, no solamente tenemos más tecnologías, sino tenemos un aumento grandísimo del precio de esas tecnologías. Un aumento sustancial, significativo. Estas son cifras globales, están referidas al mercado americano, pero ustedes saben que esto funciona igual en todas partes del mundo.
Las cifras se pueden resumir, estos son medicamentos oncológicos, pero aplica para muchos sectores, no es un caso circunscrito a los medicamentos para el cáncer, aplica a los dispositivos también. Miren lo que ocurre allí, tenemos un tratamiento típico a mediados de la década del 90 para una forma común de algún cáncer, valía $1.000, 15, 20 años adelante vale 10.000, o sea, se multiplica por 10 el precio de la tecnología Bruce, allí es donde empiezan los problemas. Imagínense un sector económico donde la tecnología que están llegando, los nuevos bienes y servicios se multiplican por 10 y a nadie le duele ese aumento del precio, porque estamos pagando por esto mancomunadamente. No es fácil para ninguna sociedad regular un mercado de esa naturaleza, donde los precios están creciendo exponencialmente y nadie lo siente directamente, porque vuelvo y repito, ese ya es un problema o de las EPS, decimos en Colombia, o puede ser un problema del gobierno o del Estado, para quienes regulan esto de manera más centralizada. Y tal vez la complicación, la más difícil de todas, polémica, pero yo creo que vale la pena que todos caigamos en cuenta de lo que esto implica, y es que en la innovación tecnológica que ocurre en el sector salud, por un cúmulo de razones, y yo voy a mencionar 2 o 3, pero son razones complejas, asociadas a la forma como se hace la investigación, asociadas a las distorsiones de demanda que ya mencioné, parece existir una disminución en el valor social de esa innovación tecnológica. No se trata de cerrarle las puertas a la innovación, ninguna sociedad puede hacer eso, pero sí se trata de reconocer que en los mercados globales, estamos hablando de medicamentos, pero uno podría llevar este argumento un poco más allá, podríamos hablar de procedimientos también. Hay formas de radioterapia, por decir cualquier cosa, que cuestan 4 o 5 veces más y que la evidencia muestra de manera clara que no ofrecen mucho, agregan poco valor. Esto lo tomo de un artículo publicado en la revista que difunde artículos científicos de la Sociedad Americana de Economistas. Es una colaboración entre economistas y epidemiólogos americanos, que muestra que en los Estados Unidos, pero el argumento puede extrapolarse perfectamente a nuestra realidad más local, pero esto es una problemática globalizada. En el año 1996 se pagaba o pagábamos, o las tecnologías mejor aprobadas el año 1996 le daban, o mejor, el costo de un año más de sobrevida de un paciente oncológico para las tecnologías aprobadas en 1996 era de $50.000. Ese valor para las tecnologías aprobadas en 2014 ya está por encima de los $150.000 y se acerca a los $200.000. Esto es, las nuevas tecnologías o están costando más o están ofreciendo menos valor agregado o ambas cosas a la vez. Entonces tenemos una realidad global de la innovación en los mercados farmacéuticos donde hay un divorcio entre valor y precio. Y a nadie le duele, porque es la ley fundamental, Ken Arrow y Victor Fuchs. Socialmente esto es difícil, porque implica que los sistemas de salud van a tener que desarrollar mecanismos legítimos ante los ojos de todos los ciudadanos para decir a algunas de estas tecnologías que valen mucho y ofrecen poco, decir por ahora no. Y vamos a tener que desarrollar lo que yo quiero denominar capacidad de discernimiento. Lo nuevo sí, pero no todo lo nuevo, y me voy a saltar algunos de los argumentos para llegar a esta grafiquita, que algunos de ustedes de pronto la han visto, la he mostrado en 2 o 3 conferencias anteriores, y que de alguna manera recoge la nuez de mi argumento. La gráfica muestra o quiere mostrar en el eje horizontal el valor de una tecnología, y en el eje vertical están los resultados, en términos, por ejemplo, no resultados subrogados, sino en términos de cosas que nos importan. Mayor vida y mayor salud, ojalá ambas, mayor vida y mayor salud. Años efectivos de vida saludable, por ejemplo. Supongamos que nuestro sistema de salud fue capaz de incluir la tecnología A, puede ser un dispositivo, un medicamento, un procedimiento nuevo. Estamos pagando por ella, mancomunadamente como sociedad. Y hay 2 tecnologías,
y tenemos que hacer una evaluación si las incorporamos o no. Una la voy a llamar A', que ustedes ven que está sobre una misma frontera de producción. Esa tecnología A' cuesta bastante más, miren que hay un movimiento importante en el eje horizontal, pero miren que el valor agregado es muy poco, insignificante, casi cero. La tecnología B representa una innovación de verdad. Hay un aumento en el precio, pero es pequeño, pero hay un gran valor agregado. Yo creo que los sistemas de salud tienen que ser capaces de decir, y a eso puede apuntar el artículo 72 del Plan Nacional de Desarrollo y Fortalecimiento de la Puerta de Entrada, y tienen que encontrar formas legítimas, institucionalizadas de decir, yo estoy pagando por A, no voy a pagar por A', a no ser que el precio sea muy distinto al que me están ofreciendo, pero sí voy a pagar por B. Eso es lo que yo llamo capacidad de discernimiento. Yo no sé, doctor Otálvaro, lo que usted ahora hablaba de innovación idónea, algo parecido, ¿no? Y eso tiene que hacerse, y aquí está la gran dificultad, no solamente de una manera tecnocrática, sino de una manera legítima ante los ojos de los ciudadanos, con mecanismos de participación, tal vez los que contempla nuestra ley estatutaria. Las interpretaciones más maximalistas, y voy a llevar esto ya al tema colombiano, de la ley estatutaria en salud, en el sentido de que todo está incluido, esto es, vamos a incluir A' y lo vamos a incluir a B, y lo vamos a incluir al precio que nos están, no quiero ser peyorativo con el adjetivo, pero imponiendo. Yo creo que es una interpretación que no puede ser la interpretación que vamos a adoptar como sociedad. Estos dos problemas, divorcio entre valor y precio, tecnologías que no ofrecen mucho valor, disminución de la innovación o del valor social de algunas innovaciones, en un ambiente donde estamos pagando por la salud colectivamente y no son las decisiones individuales, sino las decisiones colectivas las que van a tener la capacidad de discernimiento, se ve agravada por la forma como pagamos por la salud. Nosotros pagamos por el último medicamento o el último dispositivo, no pagamos por mayor salud. Los sistemas de salud no han podido, no han aprendido a pagar por valor agregado. Es un problema global que lo tenemos. Ezequiel Emanuel, el que es uno de los intelectuales públicos, tal vez más importantes, que reitera esto de una u otra vez, escribe una columna en el New York Times el pasado domingo sobre una nueva forma de medicamento, una nueva estatina. Y muestra cómo en los Estados Unidos, donde hay decisiones descentralizadas, como sociedad tampoco han sido capaces de decir qué vamos a hacer con esta nueva tecnología, que en el fondo implícitamente nos está diciendo vale entre $400,000 y $500,000 un año adicional de sobrevida para un paciente típico. A mí me gusta este tema porque en el fondo lo que está diciendo es que este tal vez es el dilema ético más complejo y, si se quiere, más interesante de las democracias modernas. O sea, tenemos que pagar por esto entre todos, pero tenemos que tener acuerdos legítimos, Bruce, porque si incorporamos todas las tecnologías, también con este tipo de incentivos, y pagamos indistintamente por A' y por B, nunca vamos a resolver la crisis financiera. Todo lo que les acabo de decir se ve complicado en Colombia por algunas realidades de nuestro sistema de salud. Tenemos el gasto de bolsillo más bajo de América Latina y probablemente del mundo en desarrollo. 14% del gasto total en salud viene del bolsillo de los ciudadanos. Ese promedio en América Latina está entre el 40 y el 50%. Y en países que a veces nos presentan como paradigmas, como ejemplos como Costa Rica o Brasil, el gasto de bolsillo supera el 50% del total. Cuando tenemos ese porcentaje de gasto de bolsillo, de pronto este dilema es mucho menos importante, porque ya son los ciudadanos los que tienen que decir si van a pagar o no por la tecnología. Pero eso nos llevaría a grandes inequidades, porque hay tecnologías que sí agregan mucho valor y los ciudadanos que no tienen capacidad de pago estarían siendo excluidos. O sea, nosotros no queremos que la forma de regular esto sea aumentando el gasto de bolsillo, por lo menos aumentando de manera sustancial. Pero sí tenemos una realidad de nuestro sistema de salud y es el bajo gasto de bolsillo que complica las cosas. Relacionado, tenemos el sistema de salud tal vez más judicializado del mundo. Si ustedes están en Inglaterra y hay una nueva tecnología, mientras el NICE no diga esta tecnología es socialmente rentable,
los médicos, los trabajadores de la salud, los especialistas no la pueden formular. En Colombia le damos la autorización de mercado, el registro sanitario, y mañana tenemos una tutela y estamos pagando por ello. Tenemos además la ley estatutaria en salud que aumenta las expectativas de la gente y nos incorpora toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la legislación y hace nuestro sistema mucho más abierto a las nuevas tecnologías, lo que aumenta la necesidad de una regulación inteligente, digámoslo así, en este sentido. Entonces los problemas, que son problemas globales, tienen una materialización en nuestro país más compleja por nuestro bajo gasto de bolsillo, nuestra excesiva judicialización. Y yo creo que allí está la nuez de nuestros problemas financieros, es que no hemos sido capaces de resolver este dilema público, no hemos sido capaces de tener esa capacidad de discernimiento. Y la forma como nuestro sistema de salud en los últimos años incorporó las nuevas tecnologías fue una forma no deliberada, no bien diseñada, que creció de manera casi espontánea y que todavía nos sigue ocupando en el Ministerio de Salud y Protección Social y que no hemos sido capaces de controlar plenamente. Lo que yo quiero llamar la experiencia del no pos, que fue una forma desordenada, sin capacidad de discernimiento, de incorporar la innovación en nuestro sector salud. Donde por algún momento, no ahora, pero por algún momento pagamos por todo a cualquier precio. Y eso llevó a medidas complejas, una emergencia social declarada por el presidente Uribe a finales del año 2009-2010, impuestos de afán para pagar por ese exceso de gasto, y sigue siendo una preocupación preponderante del Ministerio de Salud. Ayer tuve una reunión con varios de los agentes del sector y lo primero que me dicen es el crecimiento del no pos en estos últimos meses, estaba hablando del tercer trimestre de este año, está incontrolable. A pesar de un conjunto de políticas públicas que logró, ahora voy a devolverme a esto, tenía por aquí, sí, ahí están, conjunto de políticas públicas que logró disminuir la tendencia, pero que no ha logrado de manera plena lidiar con este problema. Tenemos un Instituto de Evaluación de Tecnologías, IETS, creado hace 3 años, que nos da luces sobre el valor agregado y el costo de efectividad de las diferentes tecnologías. Tenemos una regulación de precios bien hecha, de manera transparente y yo creo que legítima, basada en referenciación de precios internacionales. Tenemos en un ejercicio importante guías de práctica clínica, hoy disponibles, todavía con dudas sobre su adherencia o su uso, pero también el país ha recorrido un camino en ese sentido, se ha detenido la tendencia, pero todavía tenemos un problema complejo en nuestro sistema de salud de cómo incorporar de manera sostenible las nuevas tecnologías. Cuando el país examina la complejidad de lo que he querido contarles así, y tal vez me perdonarán el exceso de academicismo, pero yo creo que quería ir como a la raíz del problema. Esto se presenta ante la sociedad como un problema distinto, donde creo que muchas veces confundimos el síntoma con el problema subyacente y se dice, no, el problema de la salud se explica porque las EPS o nuestras compañías aseguradoras no pagan, de allí vienen todos los problemas. Ese es un síntoma. Es un síntoma de un sistema que hemos estirado casi hasta romperlo, es un síntoma, no es el problema que las EPS no pagan. Hay problemas de regulación, hay prácticas a veces nocivas e inaceptables en algunas de las empresas pagadoras, pero el origen subyacente más grande del problema es que este es un sistema que está gastando más de lo que tiene, porque no ha sido capaz de, entre otras cosas, incorporar las nuevas tecnologías. Entonces allí tenemos un desafío grande y quiero que esa quede como una de las ideas importantes. Voy a devolverme ahora a esto, pero tal vez lo más importante es cómo vamos a lidiar con este problema. Y yo creo que tenemos, cuando hablamos de crisis financiera de la salud, 2 crisis, una del futuro y otra del presente, o una del futuro y otra del pasado. La del futuro es que todavía no hemos resuelto plenamente el tema de la incorporación de las nuevas tecnologías. Y necesitamos un conjunto, una herramienta de políticas públicas legítimas en ese sentido.
Y la otra es como gastamos por mucho tiempo, más de lo que teníamos, tenemos que ser capaces de resolver ese problema también. Y me voy a referir a las dos, medidas de política pública, tanto para lidiar con el desafío futuro, como para lidiar con los problemas de ahora, esto es con el pasado problemático, cuyas causas creo haber descrito. Las medidas de políticas tienen que ser varias y yo aquí tengo un resumen tal vez apretado de los diferentes instrumentos o medidas de política, todas complementarias, no es que unas sí y otras no. Creo que hacia el futuro el sistema de salud tiene que ponerlas todas en práctica. Tenemos que seguir evaluando las tecnologías y fortaleciendo nuestro Instituto de Evaluación de Tecnologías, que ya tiene 3 años y se ha venido fortaleciendo. Tenemos que seguir fortaleciendo nuestra política farmacéutica. La regulación de precios llegó para quedarse, no es simplemente una política de transición. Ahora, no nos va a resolver todos los problemas, como muchas veces se cree, pero una regulación de precios inteligente que se base en 2 criterios fundamentales, en la importancia tanto financiera como de salud pública de las diferentes tecnologías o medicamentos y dispositivos, y en las fallas de mercado. Cuando coincidan esas 2 cosas, cuando una tecnología, un dispositivo, un medicamento sea cuantitativamente importante, esto represente un valor importante del gasto en salud y a su vez uno pueda identificar fallas de mercado, por ejemplo, asociadas a la concentración, ahí vamos a estar regulando. Y tenemos al mismo tiempo que tener otros 2 elementos de la política farmacéutica. Competencia, que es lo que estamos haciendo en el tema de los biotecnológicos, en un proceso que comenzó ya hace un año largo y que va en marcha. Y tenemos otro instrumento no mencionado aquí, pero que también vale la pena traer a cuento, es uno de esos retos regulatorios que son las negociaciones centralizadas. Los 3 son elementos, porque a veces se nos dice, bueno, pero es que están cambiando las reglas de juego. No, los 3 son elementos que se necesitan aplicar de manera complementaria. Regulación de precios, más competencia, y la competencia funciona mejor que la regulación, pero también negociaciones centralizadas. Fortalecimiento de la puerta de entrada es el otro elemento que complementa la política farmacéutica para lograr lo que yo llamo capacidad de discernimiento. Es el artículo 72 del Plan Nacional de Desarrollo que tenemos que reglamentar el año entrante, es otro de los retos grandes. Bruce, no es no a las tecnologías, pero sí es tener la capacidad, y si allí apunta, es no queremos la tecnología prima, no por un capricho, sino es porque no puede entrar. Si entra, los problemas financieros del sistema de salud no se van a resolver, pero sí queremos la tecnología B. La protonterapia, que vale mucho más que las formas tradicionales de radioterapia, pero cuya evidencia muestra que no ofrece mucho, no se puede incorporar por ahora en un sistema como el colombiano, donde tenemos un gasto per cápita de $600, Estados Unidos tiene 8.000 y todavía tiene dudas sobre su efectividad. En algún momento tenemos que entrar en razón. Vuelvo y repito, A' no puede entrar a nuestro sistema de salud y ese artículo 72 es un avance normativo que nos da herramientas para poder legítimamente decir no en algún momento. También tenemos que empezar a corregir los incentivos. Hay una resolución que yo menciono aquí, que es la 1479, que en el tema del régimen subsidiado conectó el pagador de última instancia, que es la entidad territorial, el departamento o el distrito, con quien origina el gasto, que es o bien la IPS, o si es un medicamento puede ser uno de nuestros mayoristas de medicamentos, o los mismos laboratorios, o si es un dispositivo lo mismo. Esa resolución que hacía eso, simplemente decía, mire, yo no voy a caer en la ilusión de la caja de la EPS del régimen subsidiado, como si los recursos estuvieran ahí y fueran infinitos, sino que yo voy a tratar de crear la percepción de que aquí hay unos recursos que son finitos y que son limitados y que los recursos están dados por la capacidad fiscal de la entidad territorial, que además es heterogénea. Ha sido una medida compleja, ha sido tal vez una medida extrema, porque en el fondo hemos tenido algún efecto positivo, porque yo ya he oído IPS importantes de alta complejidad en nuestro país, donde la gente dice, no pos, pero solamente si es estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, es que si yo llevo el no pos hasta un límite exagerado, no me van a pagar porque la entidad territorial no tiene plata. Y eso desalineó los incentivos. Menciono la 1479 aquí porque si no desalineamos completamente los incentivos, esto tampoco va a funcionar.
Y yo creo que en el conjunto de medidas de política tenemos que tener nuevos mecanismos de pago también. Si no hay un poco de transferencia de riesgo a los prestadores, si no transmitimos que esta idea de que los recursos son escasos a todos los agentes del sistema, no solamente a los pagadores, tampoco vamos a tener efectos visibles a pesar de el fortalecimiento de la puerta de entrada y todo lo que mencioné anteriormente. Ahí es un tema donde tenemos que trabajar. El mundo todavía no lo ha resuelto plenamente, pero necesitamos nuevos mecanismos de pago. Vamos a necesitar nuevas fuentes de ingreso. El impuesto a las bebidas azucaradas apunta a eso, Bruce. Y estamos trabajando en el Viceministerio de Salud. Más adelante haremos la presentación en un modelo de atención distinto que fortalezca la atención ambulatoria y que nos dé mejores mecanismos de gestión de riesgo, que enfatice el autocuidado y que de alguna manera fortalezca esos aspectos no enfatizados en el desarrollo en los últimos 20 y tantos años de nuestro sistema de salud, que tienen que ver con la promoción y prevención. Ese es el conjunto de medidas generales. Pero tenemos que lidiar al mismo tiempo con los problemas del presente, esa deuda que nos mostró Bruce, esa cartera creciente, cartera de las compañías, deuda de los pagadores. Y las medidas para lidiar con el pasado problemático son de 4 tipos. Las crisis financieras, lo he repetido varias veces, pero yo creo que vale la pena repetirlo, necesitan 4 elementos para poderse resolver. Necesitan reglas claras hacia adelante, necesitan liquidez, necesitan tiempo, necesitan confianza. Las crisis financieras no se resuelven de la noche a la mañana. Las crisis financieras son complejas porque también necesitan legitimidad. Y a veces tenemos demandas contradictorias de la sociedad. A veces dicen, bueno, necesitamos recursos públicos adicionales, pero cuando se aplican recursos públicos adicionales en la forma de créditos con tasa compensada, dicen, no, nada, están salvando a quienes de alguna manera manejaron mal los recursos. Entonces las crisis también necesitan cierto coraje para actuar, tomar algunas decisiones que son difíciles de explicar, pero que son fundamentales para que este problema no vaya a resultar en una crisis sistémica, que es el escenario que tenemos que evitar a toda costa. En el sector tuvimos que hacer algo complejo para lidiar con la crisis y es crear las instituciones al mismo tiempo que estamos resolviendo la crisis. Aquí no existía un Fogafín, aquí no existía un seguro de depósito, aquí no existen el conjunto de instituciones que existen, por ejemplo, en el sistema financiero para lidiar con una crisis financiera. Quiero manifestarles que la reglamentación de la subcuenta de garantías del FOSIGA equivale a la creación de un Fogafín para el sector salud. Y estamos haciendo un trabajo interesante con pocos recursos públicos, minimizando la aplicación de recursos públicos, con 100.000 millones de saldos no compensados del FOSIGA, llegamos a un acuerdo con Findeter y le estamos diciendo al sector financiero, señores, sean agentes ustedes de la recuperación. Findeter actúa como banco de segundo piso y algunas entidades financieras ya están empezando a decir, nosotros vamos a ser agentes de la recuperación y vamos a ser excesivamente procíclicos. Y estamos entonces dándole créditos en tasa compensada, tanto a EPS o IPS, con unas condiciones favorables, 2 años de periodo de gracia, 7 años, para generar las condiciones o las medidas de liquidez para ir resolviendo la crisis. Los primeros créditos ya fueron desembolsados a 2 EPS del régimen subsidiado, Savia Salud en Antioquia y Cosalud, que funciona en el suroccidente y en la parte norte de Colombia. Un crédito fue otorgado por una entidad financiera pública y el otro por una entidad financiera privada. Y vamos a seguir en eso, seguramente vamos a necesitar mayores recursos, pero ya tenemos un conjunto, una política coherente que le otorga liquidez al sistema en unas condiciones razonables, con unos plazos largos, distintos a los de la compra de cartera, que era con unos plazos muy cortos, insuficientes. Por este lado, pensamos en el corto plazo, eso desde aquí a final del año, de pronto al primer mes del año entrante, inyectarle 1 billón de pesos, un poquito menos, al sistema de salud, pero ya tenemos la institucionalidad creada y seguramente el año entrante vamos a inyectar una cuantía similar. Liquidez, que es el primer elemento. El segundo elemento son reglas claras y yo creo que en ese defecto de 5 billones que señalé hay un decreto que es el decreto 2702 que ha sido criticado pero que es importante,
que le dice al sector privado, mire, es que esto no va a ser plata pública solamente. Y usted tiene que ir resolviendo ese defecto con capitalizaciones. Y el sector se tiene que recuperar patrimonialmente, pero no lo puede hacer de la noche a la mañana. Si yo digo, señores, ustedes tienen un defecto de 5 billones, mañana me traen la plata aquí, crea una crisis sistémica, todo el mundo sale corriendo. Lo que ha hecho el decreto 2702 y que no ha sido entendido plenamente es generar una senda de recuperación con metas volantes. Es decir, señores, ustedes me tienen que presentar el 10% del defecto ahora y vamos a ir acompañándolos con estas medidas de liquidez mientras el sector se recupera. Entonces también creamos la senda de recuperación, es una institución, eso es el decreto 2702. Y en algunos casos, por ejemplo, para las cajas de compensación, para hacer coherente el artículo 97 del Plan Nacional de Desarrollo, les digo, como ustedes tienen que capitalizar y la única fuente de ingresos visible que tienen es ese recurso del 4%, el de ahora o el acumulado, le vamos a dejar utilizar esos recursos para que usted recorra esa senda de recuperación. Esas son las medidas generales y necesitamos a su vez medidas específicas para 2 EPS problemáticas que representan algo así como el 25% de los afiliados totales. Caprecon con más de 3 millones de afiliados en el régimen subsidiado y Saludcop Café Salud con algo así como una tercera parte del régimen contributivo. Problema difícil, compañías que uno podría describir utilizando la jerga de las crisis financieras, muy grandes para caer, too big to fail, en un lado y en el otro. Problema típico de cómo lidiar con este tipo de compañías en un contexto de una crisis financiera. No voy a decir mucho, pero quiero plantear en un caso y en el otro los lineamientos generales de la recuperación. Caprecon, hay una liquidación más o menos tradicional, o sea, se liquida la EPS pública, se reparten los afiliados a las otras EPS, van a entrar tanto las del régimen subsidiado como del contributivo, menos la participación del contributivo, depende de lo que hoy tengan según el decreto de movilidad, y la nueva EPS va a jugar allí también un papel importante. Ya tenemos la distribución de los afiliados lista, municipio por municipio, departamento por departamento. Ya nos hemos asegurado que no hay en ningún departamento o en ningún rincón de nuestro país una persona que se va a quedar desprotegida, dada esta decisión difícil que hay que tomar. Ya tenemos la estrategia financiera lista que depende de una aprobación. Yo salgo de aquí para una reunión con los ponentes de la ley de endeudamiento que tienen que darle una autorización a la nación para que por lo menos de manera transitoria asuma las deudas de la EPS estatal Caprecom, que es una EPS adscrita a la nación. O sea, aquí no va a pasar lo mismo porque me lo han preguntado qué pasó con Sol Salud, Selva Salud, Salud Cóndor, Cali Salud, o tantas otras EPS liquidadas que dejaron deudas cuantiosas, billonarias. La nación va a pagar algunas de las deudas con títulos del Tesoro, algunas de las deudas no, las deudas con títulos del Tesoro. La estrategia está lista, funcionando, tiene como objetivo preponderante la protección del derecho fundamental a la salud a los afiliados de Caprecon. La transición ha sido difícil, tenemos que reconocerlo. La Superintendencia de Salud ha venido mandando el mensaje de que la obligación del sector es atender a estas personas porque Caprecon no se ha liquidado. Y además estamos ofreciendo la garantía de que se van a pagar las deudas. Dicho esto, con Caprecon, donde estamos distribuyendo los afiliados, con Saludcop, si uno mira los dos puntos uno con el otro, no podríamos hacer una liquidación tradicional de la misma manera, no tendríamos EPS a quien distribuirle todos los afiliados. Por lo tanto, quiero devolverme también un minuto para Caprecom, lo que se está haciendo y un poco la plata pública adicional, es la única forma de cómo Caprecom pudiera pagar sus deudas. Porque muchas veces caemos en una especie de falacia y es que con los recursos de la UPC que están actuarialmente estimados para pagar por las prestaciones corrientes, una EPS va a ser capaz de resolver todo este pasado problemático, o sea, de pagar más de 1 billón de pesos en deudas y pagar por lo corriente. Si no fuera por lo que estamos haciendo, esas deudas serían impagables. Lo único que quedaría es con una empresa funcionando cierta ilusión, que en el fondo era una ilusión vana de que iba a pagar. Vuelvo y repito, con la plata de la UPC no se podría pagar. Entonces ustedes pueden ver los recursos adicionales como los recursos que van a permitir pagar las deudas y pueden entender esta estrategia como una estrategia orientada hacia allá, hacia el pago de las deudas.
En Salucop los objetivos son los mismos, la protección financiera de los afiliados y el pago de las deudas. Pero los afiliados no van a ser distribuidos, van a ser trasladados en bloque a un nuevo vehículo que creemos que va a ser Café Salud. Y vamos a utilizar también una estrategia financiera, unos bonos convertibles en acciones, para que ese nuevo vehículo Salucop pueda cumplir con las condiciones del decreto 2702 y pueda en una primera instancia fortalecerse patrimonialmente y pagar las deudas. De otro lado, con esta operación se permite levantar algunos embargos, movilizar los activos y comenzar de manera ordenada a pagar las deudas de Salucop también. No voy a decir más, solamente quiero contar que estos dos problemas mayúsculos, complejos, difíciles, uno denota fallas de Estado en Caprecón, otro fallas de mercados regulatorios que se dejaron crecer más de la cuenta en Salucop. Ambos tienen que ser resueltos en los próximos meses, esto no da más. En lo que resta de este año, en el primer mes del año entrante, no mucho más allá de eso. Voy a hacer un pequeño paréntesis, yo creo que ya he hablado más de la cuenta, pero para hablar de algunos de los puntos que planteó Bruce. El tema de tasa de cambio y regulación de dispositivos. Este es el resultado más reciente que tengo del piloto que hicimos de control de precios para los stent coronarios. Ustedes ven sobre todo la línea azul o aguamarina gruesa. Con el eje de la derecha, pueden mirarlo en el eje de la derecha, un poco el resultado de la disminución de precios que está resumido aquí. No está resumido aquí, estaba resumido, no, creo que al fin no puse esa diapositiva. En el fondo lo que muestra, si uno mira los resultados de marzo hacia adelante, es una disminución del precio cercana al 25%. Nosotros nos tenemos que sentar y vamos a hacer un ejercicio con ustedes de evaluar los resultados de esta prueba piloto, extraer de allí de manera, ojalá consensuada, las lecciones aprendidas y ver cómo vamos a operar hacia adelante. El tema de la regulación de dispositivos es mucho más complejo que el tema de la regulación de medicamentos. Y como es más complejo, hay mayor incertidumbre, y como hay mayor incertidumbre, hay más preguntas. Muchas de esas preguntas pueden tener respuesta inmediata, otras no. Los criterios de la metodología general, esto es, cuando dicen, bueno, ¿cuál es el próximo dispositivo? ¿O cómo lo van a escoger? Las respuestas que podemos dar por ahora a esa pregunta es, lo vamos a escoger según el impacto sobre el sistema de salud, tanto en los recobros como en la UPC, y haciéndolo de manera inteligente. O sea, si hay un impacto importante que nosotros prevemos, esto entra a una libertad vigilada, conseguimos información y con la información que consigamos vemos si uno debe regular. La carga de la prueba está en quien quiere regular y tenemos que encontrar fallas de mercado para poner en práctica una regulación. Nosotros no estamos pensando en regulaciones masivas, yo creo que vamos a hacer esto de manera ordenada. La prioridad está en el desarrollo de las medidas de política que presenté hace un rato, más que empezar a regular y regular y regular sin un norte claro. Hay una pregunta que planteaba Bruce y son los ajustes de tasa de cambio, que es otro de los problemas complejos del sector, donde quiero plantearles aquí también como paréntesis una dificultad adicional del sistema colombiano que por diseño tiene la siguiente característica, y entendamos un poco la dificultad de la coyuntura, es desaceleración de la economía, que significa menos ingresos fiscales y parafiscales para el sector, pero significa al mismo tiempo un aumento en la demanda de recursos del sector porque el régimen subsidiado crece vis a vis el contributivo. Entonces este es un sector que por diseño, cuando hay menos recursos, es cuando más recursos necesita. Y si a eso le sumamos la coyuntura cambiaria, esto es un sector menos recursos, más recursos necesita porque hay más afiliados en el subsidiado, pero a su vez se nos aumentaron los costos por la devaluación. Ese es un momento difícil. Y en ese momento difícil significa que todos vamos a tener que aportar un poco. O sea, nadie puede pretender que entonces nosotros vamos a ser absolutamente
Vamos a trasladarle al sistema todos los costos cambiarios. Entonces ese ajuste yo creo que es un ajuste que tiene que ser pensado de manera inteligente, tanto para los medicamentos y dispositivos regulados como para el resto, donde no es lo que diga el ministerio, sino también más las negociaciones bilaterales. La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos está pendiente de un decreto para volverse a revivir. Ese decreto ya está casi listo. Esperamos tener comisión en noviembre, después nos vamos a reunir en la comisión y el primer punto sobre la agenda va a ser el ajuste por tasa de cambio, tanto para el tema de medicamentos como para el dispositivo que está controlado. Me perdona el paréntesis, vuelvo a tal vez lo primero. Cuando examinamos las causas subyacentes de los problemas financieros, espero haberlos convencido, no plenamente, pero algo, de que el problema que hay detrás es un problema complejo de regulación social, de acción colectiva, tal vez de una incoherencia o alguna incoherencia no plena en nuestro contrato social. Y que recuperar esa coherencia es fundamental en un sistema tan descentralizado, y que eso tiene que hacerse con legitimidad. Y que yo creo que hay tres mensajes importantes: un mensaje para los ciudadanos de corresponsabilidad, un mensaje para los médicos y sobre todo para los médicos especialistas de una doble responsabilidad con su paciente, pero también con los recursos del sistema. Esto es con el paciente, pero también con los pacientes, porque los recursos nos afectan a todos. Y yo creo que un mensaje para todos, pero un mensaje también para el gobierno y para el Estado, que nosotros tenemos que tratar de mantener cierta correspondencia entre recursos y beneficios. Si los recursos son inferiores a los beneficios que estamos ofreciendo, los problemas financieros no van a desaparecer. Y tenemos que también tratar de alinear completamente los incentivos. Yo soy optimista que vamos con las medidas que tenemos de corto plazo a ir resolviendo los problemas financieros del presente. Pero los problemas financieros del presente es solamente una parte de la historia. Hay otro conjunto de medidas que traté de describir para garantizar la sostenibilidad de mediano plazo. Esas medidas, y esto es mi último mensaje, no solamente dependen de lo que haga el gobierno, de lo que haga el Estado, de lo que haga un ministro, dependen del compromiso de la sociedad entera. Los problemas de sostenibilidad de los sistemas de salud, que son tal vez los problemas más complejos de las democracias modernas, dependen de todos. Y ese tal vez es el mensaje fundamental con el que quiero dejarlos esta mañana. Muchas gracias.